Jorge, días, ¿cómo está? profe. Buenos días, Mateo, la cámara, por favor. Muy bien, muy buenos días una vez más. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer una vez más estar con ustedes por este medio. ¿Sí? Vamos a iniciar la clase tomando la asistencia de quienes están presentes en este momento. Martina Barca. Martina Barca. ¿No está? Almache Samara. Presente. Muy bien. Jorge Arias. Presente. Cámara, Jorge. Giovanna Galeas. ¿No está? Felipe Gibaja. Presente. Muy bien. Nicolás Paredes. Presente. Omar Paz. Presente. Cámara. Y Mateo Pérez. Presente. Muy bien. Entonces, en este momento están presentes Samara Almache, Jorge Arias, Felipe Gibaja, Nicolás Paredes, Omar Paz y Mateo Pérez. ¿Sí? Voy a iniciar compartiendo pantalla. ¿Observan todos la pantalla? Por favor, me informan. Sí, profe. ¿Sí? Muy Sí, bien. profe, se ve bonito. Muy bien. El día de hoy veremos lo que son las medidas de dispersión. ¿Sí? Antes de iniciar con el tema, vamos a recordar las indicaciones que deben de seguir. Por favor estar puntuales y preparados a la hora de clase. En este momento todos deberían de tener la fecha escrita junto con el tema del día de hoy en el cuaderno o en el material que están utilizando para tomar apuntes. ¿Sí? Iniciada la clase, después de saludar, los estudiantes deben de desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida. Todos, por favor, mantener la cámara encendida. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente le indique su participación. Para la interacción, cada estudiante debe esperar que se le anuncie su interacción, ¿sí? Recuerden activar el micrófono, responder y al culminar su respuesta, desactivar nuevamente el micrófono. Al finalizar la clase, se le dará respuesta a sus inquietudes y de no existir, la clase culminará. ¿Sí? Las indicaciones van a ser enviadas a la plataforma y recuerden que desde esta semana las actividades tienen como plazo de entrega una semana, ¿sí? Es decir, si les envío la actividad el día viernes, tienen oportunidad de entregar hasta el siguiente viernes, ¿sí? Continuamos recordando lo que vimos en la clase anterior. Bueno, en la clase anterior vimos lo que eran los datos discretos en tablas de frecuencia. Todos realizaron la actividad que se les envió el día miércoles. ¿Tuvieron algún problema? Profe, la computadora se dañó. Ya, muy bien, pero tiene oportunidad hasta el día miércoles de la siguiente semana para que la realice. ¿Sí? Yo ya hice, profe. ¿Ya la hizo? ¿Alguna duda? No, ¿No? ¿Los demás tuvieron ve alguna? que, ve que, ve que no me hicieron falta mucho los apuntes. O Ya. sea, sí apunté las cosas que no entendía, pero lo demás sí. Entonces no lo apunté. ¿Los demás? ¿Alguna duda con respecto a la actividad? No, Recuerden profe. que si tienen alguna duda con respecto a la actividad, me pueden preguntar al inicio de cada clase, ¿sí? Entonces, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Vimos lo que eran las tablas de frecuencia. ¿Y qué eran las tablas de frecuencia? Bueno,
Las tablas de frecuencia van a estar formadas por ciertos datos que nos dan en los problemas, ¿sí? Los datos discretos se representan solo a través de números enteros, ¿sí? Recuerden, los números enteros van a ser los datos discretos. Para organizar los datos estadísticos se construye una tabla en la que se presenta. En esa tabla van a presentar tres cosas, ¿sí? Por lo general, estas tres cosas. El tipo de datos que se expresa, el conteo de los datos y la frecuencia absoluta, ¿sí? Recuerde, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite cada dato, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite cada dato, ¿sí? Esto tenerlo presente el día de hoy porque vamos a utilizarlo, ¿sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite cada dato. Continuamos. Iniciamos esta sección de medida de dispersión con la siguiente pregunta. Por favor, Tamara, lea lo que aparece en pantalla, por favor. El médico de la escuela entrega al entrenador de... ¿Entrega? Ah, no, sí. El médico de la escuela entrega al entrenador del equipo de baloncesto las estaturas medidas en centímetros. De los 10 integrantes del equipo, 141, 155, 140, 150, 143, 144, 152, 154, 146 y 149. ¿Qué debe hacer el entrenador para obtener el promedio de las estaturas? Muy bien. Fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la estatura media del equipo de baloncesto? ¿Sí? Bueno, el médico de cierta escuela entrega al entrenador las medidas de los integrantes del equipo, ¿sí? Esas medidas están dadas en centímetros. Entonces, lo que debemos de hacer es encontrar el promedio de las estaturas. Recuerden que el promedio es igual a la suma de todas las estaturas dividido para la cantidad de integrantes. Entonces, ¿qué debemos de realizar en este problema? En este problema lo que debemos de realizar es encontrar el promedio. Pero para encontrar el promedio es importante seguir este consejo, ¿sí? Sumar todos los datos de la estatura en primer lugar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Por favor, en el cuaderno, van a realizar el promedio. Bueno, van a copiar el problema y luego de copiar el problema van a sumar todos los datos, ¿sí? En primer lugar. Cuando terminen de calcular esa suma, por favor me indican cuál fue el resultado de cada uno. En este momento, por favor, rápidamente. Solo copian el problema y luego calculan. Pero solo copiamos qué debe hacer el entrenador para obtener el promedio de las estaturas. No, copien todo porque entonces si no copian, luego no van a recordar de qué trata el problema. Es mejor que copien todo el problema. El médico de la escuela entrega al entrenador del equipo de baloncesto las estaturas medidas en centímetros de los 10 integrantes del equipo y colocan las 10 cantidades, 141, 155, 140, 150, 143, 144, 152, 154, 146 y 149. En total salió 1451. 1451. Vamos a esperar a los demás. ¿Sí? Jorge copió todo el problema. No, pero sí lo tengo. Ya.
Bueno, en este caso, ¿quiénes tienen el libro a la mano? Solo Jorge. Y yo igual, yo tengo el libro en la mano. ¿Quién? Felipe. Repetí el micrófono, por favor. Profe, a mí me quedó 1320. 1320. ¿A Jorge le quedó? Jorge, su respuesta es. Mi respuesta es 1451. Samara, su respuesta. Profe, me dio 1474. Felipe, su respuesta. No tengo. No ha sumado aún. Vamos a esperar entonces a Felipe. Nicolás, su respuesta. Yo tampoco tengo, profe. Ya, vamos a esperar a Nicolás. Y Mateo, su respuesta. Estoy haciendo. Ya, muy bien. Entonces vamos a esperar a Mateo, a Nicolás y a Felipe. Cada uno, cuando termine, por favor, enciende el micrófono y responde su respectiva respuesta. Perdón, profe, no ha sido 1451, sino 1474. Vamos Sí, a esperar a profe, los, me dio esa respuesta. vamos a esperar a los demás. Samara, por favor, el micrófono. Profe, me salió 1474. 474. Muy bien. Vamos a esperar a Nicolás. Nicolás, ¿cómo va? Llamen. Nicolás, ¿sí? A mí me dio 1330. 1330. Vamos a esperar a Nicolás. Los demás. Nicolás, por favor. ¿Terminó? Nicolás. Ya voy, profe. Nicolás. Me dio 1220, profe. Ya, muy bien. La respuesta correcta es 1474. ¿Sí? Fíjense. Debieron de sumar las 10 cantidades: 141, 155, 140, 150, 143, 144, 152, 154, 146 y 149. Al sumar, debe de quedarles esta cantidad, ¿sí? 9 más 6, 15. Más 4, 19. Más 2, 21. Más 4, 25. Más 3, 28. 28 más 5,
33 y 1, 34. Coloco el 4 y llevo 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? La respuesta correcta es 1474. Entonces, recuerden que para calcular el promedio debemos de sumar todas las cantidades y luego dividirla por la cantidad, el número de cantidades que tenemos. En este caso, el número de integrantes. ¿Cuántos integrantes son? Bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, este resultado lo dividimos para 10. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, ustedes allí en sus cuadernos van a hacer 14,74. van a realizar la división 1474 dividido para 10. ¿Sí? Es 174.4. 147,4. 147,4. Eso, profe, me equivoqué. Profe, Muy ¿para bien. cuánto? Dígame, ¿qué dice Mateo? ¿Para cuánto? Pues. Dividido para 10. Mateo, no le escucho muy bien. Dividimos la cantidad que obtenemos en... Profe, a mí me dio 147.4. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría la respuesta al problema? Jorge, ¿cuál sería la respuesta al problema? A ver, espérame. Profe, La respuesta creo que sería sumar las estaturas. No, espera. La respuesta es 147,4. a mí igual me salió 147,4. Eso fue Ya, muy bien. 147,4. Entonces, la respuesta a la pregunta, todos deberían de escribirla, ¿sí? ¿Qué debe hacer el entrenador para obtener el promedio de las estaturas? Bueno, para obtener el promedio de las estaturas, el entrenador en primer lugar debe de sumar cada una de las estaturas y dividirla entre el número de integrantes, ¿sí? Y el resultado es 147,4. Entonces, el promedio es 147,4 centímetros, ¿sí? Entonces, la estatura medida, la estatura media del equipo de baloncesto es 147,4 centímetros. ¿Entendido cómo calcular el promedio? ¿Sí? Recuerden, el promedio es sumar todas las cantidades y por último dividimos entre el número de cantidades que hemos sumado, ¿sí? Continuamos. Medidas de dispersión. Por favor, Mateo, léame lo que aparece en pantalla. Medidas de dispersión. Las medidas de dispersión permiten conocer si los valores de una muestra están cerca o lejos de los valores centrales. Muestran la variación de una distribución de datos indicando las diferentes puntuaciones de un variable. Están muy alejadas de la medida. De esta manera se puede saber si todos los casos son parecidos o si hay mucha variación entre ellos. Muy bien. Entonces, recuerden que la medida de dispersión, ¿qué es lo que permite conocer? Bueno, permite conocer si los valores de una muestra están cerca o lejos de los valores centrales, ¿sí? Vamos a recordar lo que es la medida, la media y la moda de ciertos datos, ¿sí? Antes de eso, continuamos con esta definición y vamos a definir lo que es el rango de una cierta, de unos ciertos valores de un conjunto, ¿sí? Entonces, por favor, Nicolás, léame lo que aparece en pantalla. Lo del rango. Sí, por favor, rango. El rango de un conjunto de valores numéricos es la amplitud de la variación. Es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos. Muy bien, entonces, recuerden, esto es importante porque lo vamos a utilizar el día de hoy. Van a copiar esta definición en sus cuadernos, lo que es el rango, ¿sí? Recuerden, ¿cómo vamos a calcular el rango? El rango no es más que la diferencia del valor máximo y del valor mínimo. ¿De quién? De unos datos que nos dan como información, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar una muestra, digamos, de 10 datos
y van a observar ustedes quién es el mayor y quién es el menor dato, en la mayor cantidad y el menor valor, ¿sí? Al tener esas dos informaciones, lo que hacemos es restar el mayor valor menos el valor mínimo y ese resultado va a representar el valor del rango. Entonces, copien, ¿qué es el rango? El rango de un conjunto de valores numéricos es la amplitud de la variación, que en realidad es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos. A ver, Mateo, entonces, ¿qué es el rango? Rápidamente, ¿qué es el rango? Es un conjunto de valores No, numéricos sin leer. ¿Qué entendió del rango? ¿Qué es el rango? que básicamente el rango ay, ¿me puede volver a explicar? Ya expliqué. A ver, Mateo, No. ¿cuál es el rango? ¿Cómo determina el rango de un conjunto de datos? Eh, multiplicando la moda, algo así dijo. No, yo no dije en ningún momento eso. Tienen que Es que estar está, todos prestando atención porque en este momento les voy a preguntar a todos, por favor. No es que yo estoy hablando y están haciendo otras cosas. Por favor, Mateo, encienda la cámara porque usted enciende la cámara. Por momentos no sé si está presente y cuando les pregunto no me responden lo que les acabo de decir. Hace un momento les indiqué qué era el rango y no me sabe responder. Incluso está allí en la pantalla y no sabe responder. Recuerden, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de los datos. Es la diferencia, en realidad, le estoy diciendo. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos que se les van a dar a continuación. En el ejemplo anterior yo les di ciertos datos, ¿verdad? En el problema les daban los datos que representaban los centímetros, en centímetros las medidas en estatura de los estudiantes. Entonces yo a esos datos yo le puedo calcular el rango. ¿Cómo vamos a calcular el rango? Restando al mayor valor el menor valor de los datos del conjunto. Entonces, ¿qué es el rango, Mateo? Mateo. a ver, el rango es el conjunto del valor de los valores No numéricos, lea lo que aparece en pantalla. pero es lo ¿Qué es, que copié. qué es el rango, Mateo? Ya le estoy diciendo que es el rango. Un conjunto de valores numéricos en que la No es diferencia un es conjunto. que El rango no es un conjunto. ¿Qué es el rango, Nicolás? ¿Qué es el rango? El rango es el valor máximo y es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Muy bien, Nicolás. ¿Qué es el rango? ¿Escuchó, Mateo, lo que dijo Nicolás? Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango es un número, no un conjunto, ¿sí? Presten atención a lo que les estoy indicando. Escuchen. Continuamos. Recordemos que el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos, Carlos y Germán elaboran una tabla con los tiempos de duración en días, ¿sí? Tiempo, ¿qué información nos van a dar? Bueno, los tiempos de duración en días de 11 focos ahorradores, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la información que nos dan? Bueno, nos van a dar un conjunto de datos. Estos datos van a representar tiempos de duración en días de ciertos focos ahorradores, ¿sí? ¿Y cuáles son esos datos? Bueno, 330, 328, 335, 335, 328, 335,
330, 328, 335, 335 y 340. ¿Qué representa cada una de esas cantidades que acabo de nombrar, Jorge? Espere, profe, espere. Pongo bien la cámara. Ay, espere. A ver, ¿Qué representa cada una de esas cantidades? la duración de los días. ¿La duración? O sea, ya, La la duración. duración ¿De qué? del día. Los ¿De qué? focos. De los focos. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, 330 lo que representa son días, ¿sí? De duración de los focos. En este caso, 330 es de un foco. 328 de otro foco, distinto al primero, ¿sí? Entonces, con esta información vamos a completar esta tabla de información, ¿sí? Que vamos a colocar en esta primera fila el tiempo de duración en días. Y debajo de ella vamos a colocar la frecuencia absoluta. Omar, ¿qué representa la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un dato. El número de veces que se repite un dato. Muy bien. Entonces, Samara, ¿cuál es el primer número que debe ir acá? El tiempo de duración. Bueno, vamos a ordenar los datos desde menor hasta el mayor, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el primer tiempo, el menor tiempo de los tiempos registrados? El menor, 330. el menor de los tiempos registrados. 328. Ah, 328, muy bien. ¿Y cuál sería su frecuencia absoluta, Samara? La frecuencia absoluta. em, A ver, Omar, recuerde la Samara, ¿qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que se repite un dato. Muy bien, entonces, Samara, ¿cuántas veces se repite el 328? Sería de 3. Muy bien, entonces, 328, su frecuencia absoluta es 3. Entonces, ¿qué tenemos? 328 y la frecuencia absoluta es 3. El siguiente dato, ¿quién es, Felipe? Pero, profe, ¿por qué es 3? No entendí. Dígame. No, ¿por qué es 3? ¿Que por qué es 3? Ajá. Recuerde que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite. Ya lo entendí. Ya. Sí, 328 se repite 1, 2 y 3 veces. Sí. A ver, Felipe, ¿cuál es el siguiente dato? 330. 330, muy bien. De 328, el siguiente dato es el 320. El 330. ¿Y cuál sería la frecuencia absoluta del 330? 2. 2, muy bien. Entonces, 330 es el siguiente dato y su frecuencia absoluta es 2. ¿Sí? Bueno, ustedes en sus cuadernos van a completar la tabla. ¿Quién sería la siguiente cantidad y su frecuencia absoluta? ¿Quién sería después la siguiente cantidad y la frecuencia absoluta? ¿Sí? A Ya, ver, profe. Mateo, por favor, ¿quién es el siguiente dato? Después de 330, ¿quién continúa? Ya conté. ¿Quién continúa después de 330? 335. Mateo. 335. Ah, 340. Mateo, por favor. 340. 340 es el siguiente dato. O sea, de 330, el que continúa es el 340. No hay una información, no hay un dato que esté entre 330 y 340. Directamente saltamos al 340. Ah, 335. Ah, 335, ¿sí?
¿Y cuál es la frecuencia absoluta de 335, Mateo? 4. 4. ¿Seguro? 5. Es 5. ¿Sí? ¿Se repite cuántas veces el 335? Se repite 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, el siguiente dato es el 335 y su frecuencia absoluta es 5. Y por último, el siguiente dato sería 300, ¿qué? 40. Y la frecuencia absoluta es de 1. Es 1, muy bien, Samara. Y el total es 11. Y el total es 11, muy bien, Felipe. Entonces, recuerden cómo calcular, cómo construir esta tabla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta tabla, Mateo? Rango. No, la tabla que se construyó, ¿cómo se conoce? No lo sé. Una tabla de frecuencia. ¿Sí? Tabla de frecuencia. Continuamos. Fíjense. De esta información que acabamos de obtener, vamos a calcular el rango. ¿Sí? A ver, Mateo, recuérdenos qué es el rango y cómo determina el rango. A ver, el rango es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. Ajá, entre el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, ¿quién es el valor máximo y quién es el valor mínimo, Mateo? El valor máximo es 340 y el valor mínimo es 328. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el rango, Mateo? 12. 12. ¿Cuánto? 12. 12. ¿Todos de acuerdo con Mateo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿quién es el rango? Recuerden que para calcular el rango debemos de restar el valor máximo menos el valor mínimo, ¿sí? Y el rango es, en este caso, 12. ¿Por qué? Porque 340 menos 328 es 12, ¿sí? ¿Entendido entonces todo cómo calcular el rango, verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cómo construir la tabla de frecuencia? Sí, claro, como También. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Todos copiaron o necesitan copiar algo de la pantalla? No. Está claro como el agua. Muy bien, continuamos. Entonces, el rango del tiempo de duración de los focos es de 12 días, ¿sí? El rango del tiempo de duración de los focos es de 12 días, ¿sí? Continuamos. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Dice, calcula el rango de las edades de los miembros de esta familia, ¿sí? Entonces, van a calcular ustedes el rango con respecto a las edades de cada uno de los miembros de esa familia, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes en sus cuadernos van a calcular el rango, ¿sí? Es un problema muy sencillo. Recuerden que el rango es la diferencia entre el mayor valor. El rango es 32. El rango es... No, 32. es 31. Sí, es 31, profe, es 31. Sí, es 31. Muy bien. 31. Muy bien, es 31. Entonces, ¿cómo se determina el rango? Recuerde que el rango es el mayor valor, que es 42, menos el menor valor, que es 11. Y su diferencia da 31. Entonces, el rango de las edades de las familias es 31, ¿sí? 31 años. Continuamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, observa las edades de un grupo de estudiantes inscritos en un taller de danza, ¿sí? ¿Qué representa esta información? Bueno, esta información lo que representa son las edades de los integrantes que conforman el taller de danza, ¿sí? Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Bueno, van a responder cada una de estas preguntas. ¿Cuál es la edad promedio? Recuerden que para calcular la edad promedio, ¿qué se debe hacer? Sumar cada uno de los datos y dividir
por la cantidad de datos. En este caso, ¿cuántos datos tenemos? Jorge, ¿Mande? O sea, ¿cuántos datos tenemos? ¿cómo cuántos datos? ¿Cuántos estudiantes tenemos? A ver, Serían 29 estudiantes. ¿Cuánto? hola, 29. Dígame, Samara, ¿cuántos estudiantes hay? Samara, 20 estudiantes. vuelvo a contar, vuelvo a contar. Jorge, ¿cuántos estudiantes hay? Hay 21, profe. Hay 21 estudiantes, muy bien. Hay 21 estudiantes, ¿por qué? Porque hay 21 datos, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el promedio, Jorge? sumando ¿Sumando quién? los datos. Ajá, ¿y luego? No sé, creo que se restaba. No, yo les dije al comienzo, ¿cómo calcular el promedio? A ver, Isaac, Suman todos. ¿cómo que el Profe, hay que promedio? sumar el menor con el mayor. No, Profe, la suma de todos da 252 y eso se divide para 1. Y ahí queda el promedio. ¿divido para cuánto? 21. 21. 252 Recuerden que dividido a para 21. calcular el promedio, y se los dije al comienzo de la clase, recuerden esto porque lo vamos a utilizar. Para calcular el promedio, ¿qué se debe hacer? Sumar todos los datos al resultado obtenido, lo dividimos por la cantidad de datos que tenemos y ese representa el promedio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sumar cada uno de estos datos, 12 más 13 más 13 más 12 más 12 más 12, hasta llegar hasta 14, y a ese Queda resultado 12. Sí, sale 12. 12. Sí, es para 12. 12. Muy bien, a Profe, ver, y no hice ningún todos por apunte, favor, verá. realizan las operaciones. No, yo hice mental. Pero lo importante es que me salió. Ya, muy bien, entonces, ¿cuál es el promedio de las edades? 12. 12. Muy bien, todos deberían describir estos ejercicios, realizar la operación completa, ¿sí? Pero, ¿para qué si ya Sumar es todas como las, hacerlo mentalmente, profe? para que lo tengan escrito, Isaac, y no se olvide. Pero no Las me cosas se olvido. pueden olvidar, no se olvida. Ah, entonces, Bueno, tú no te olvidas, pero algunos no, algunos sí se olvidan. Ponte. Por eso yo estoy diciendo que yo no anoto. No estoy diciendo que tú no anotes. Yo cuando dice que yo no a ver, quiero anotar. Omar, ¿cuáles son las medidas agrarias? Las que se usan para medir terrenos, hectáreas, hectómetros, áreas. Eso. Ajá, ¿y qué representa un área en metros al cuadrado? 100 metros al cuadrado. ¿Y una hectárea? 10.000 metros al cuadrado. Ajá, ¿y cuál es el símbolo de la centiaria? De la centiaria. Sí, Centiaria. Me parece Sea que es N. 2. SA. CA. A ver, ¿todos terminaron de realizar la operación? Sí. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí, Lo que dice cuál es el rango de las edades, pero eso de media y moda no me acuerdo. Ah, No, fíjense. es lo que más se repite. A ver, Felipe, por favor, todos presten atención. Dice, recuerda, ¿quién es la media? La media es el promedio de los datos. ¿Quién es la mediana? Es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos ordenados. Entonces, Profe, para la encontrar, moda es 12.
Sí, Para encontrar la mediana, ¿qué debemos de hacer? Ordenar todos los datos. Desde el más Profe, pequeño. ya se acabó la hora. sí, profe, ya se acabó la hora. Sí, pero esperen Sí, que no hay termine. problema aquí para explicar. Esperen que termine el problema y culminamos, ¿sí? Oye, ya. Entonces, ¿quién es la mediana? Es el valor que ocupa el de la mitad. Pero ¿cómo vamos a encontrar ese valor? Vamos a ordenar todos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Quién es el más pequeño? 10, luego viene 10, 10, 11, 11. ¿Y qué hacemos? Como hay 21 datos, el dato número 11 es el de la mitad. Y ese va a ser la mediana. Sí, es el Muy 12. bien. Es el 12. La mediana es 12. ¿Y quién es la moda? Fíjese, la moda es el valor que más se repite. Entonces van a observar. 12. 12. Sí, es Muy 12. bien. Entonces, Y el rango de este las promedio- edades. El rango de las Y el edades rango- es de 4. 4. Sí, 4, y ya el rango- acabamos. Sí, El profe. rango de las edades es 4. 4. Muy bien. Hasta la próxima. 12, la ¿Tiene mediana más es, prisa o qué? la moda es 12 y el rango de las edades es 4. 4. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda al respecto? No. No. Muy bien. Al finalizar, no, en este momento no les puedo enviar la clase, la actividad porque debo enviar otro código para otra clase, pero la actividad se la envío al mediodía. Por favor, estar pendientes para que ¿sí? Porque Muy bien. Chao, profe. Hasta la próxima. Una vez más, profe, que le vaya bien en su vida de Chao, profe. chao.